Hola, soy Fama desde hace 3 años y testigo de Jehová hace 22 años. Yo tenía 10 años más o menos, cuando mis padres junto con mis otros 3 hermanos aceptamos básicamente la doctrina de los testigos de Jehová, porque fue presentada de una manera con mucha autoridad. Me bauticé a los 12 años. Durante mucho tiempo, yo estaba completamente dedicado a la creencia de los testigos de Jehová y su teología. Yo pensaba que ellos tenían la verdad, que era la organización teocrática de Jehová sobre la tierra y todo lo que era publicado por la Watchtower era correcto y verdadero al 100%. Nunca tuve una duda acerca de lo que publicaban los testigos de Jehová. Lo creía porque mis padres me enseñaron que era la verdad. ¿Por qué no voy a creer lo que me dicen? Recuerdo específicamente el estudio de la Atalaya cuando cambiaron la enseñanza de la generación en 1995. La generación de 1914 que nunca moriría, sin ver el fin del sistema de cosas. Desde entonces, han vuelto a cambiar eso a una generación ungida traslapada. Mientras yo estaba sentado allí en esa reunión cuando era adolescente, recuerdo vívidamente que pensé, cambiaron la enseñanza de la generación, porque se acabó el tiempo. Siempre se refirieron a una generación como 70 u 80 años de la Biblia y cuando 1994 llegó y se fue, todo terminó. Ese fue el comienzo de mi cuestionamiento de la fe que mis padres me enseñaron como la verdad. Quería saber por qué estaban equivocados, así que comencé a investigar su pasado. Aprendí sobre el fin que pregonaron en 1975, en 1925, así como también se suponía que 1914 sería el final en ese entonces. No tenía idea de que los últimos días hasta la década de 1920 comenzaron en 1799, según las viejas revistas de Watchtower. Lo más importante es que aprendí que solo los testigos de Jehová afirman que Jerusalén fue destruida en el año 607 A de la Era Común. Siempre había pensado que estaba científicamente probado la forma en que lo presenta la organización, pero no es así, investigue por su cuenta. Esto también fue cuando realmente aprendí por primera vez cómo calcular 1914 a partir de 607. Toman escrituras de toda la Biblia y dicen que se aplican entre sí. Entonces me di cuenta de que la razón por la que la organización siempre estaba equivocada era porque 1914 no es nada profético, no tiene base. Se aferran a él porque predijeron el final y comenzaría una guerra global que antecedería al paraíso. De modo que si 607 no es verídico, tampoco lo es 1914, ni mucho menos el anhelado paraíso terrenal. Realmente no creí más en la organización después de eso, pero siempre tuve miedo de ser rechazado. No podía hablar abiertamente de esto, porque mis padres perderían la calma si no lo aceptaba. Solo hablé de eso una vez y terminé hablando con 2 ancianos después de hablar con mis padres. Rápidamente aprendí a cerrar la boca o simplemente me llevarían a un comité judicial. Estuve dando vueltas durante más de 15 años después de eso. Cada vez que sucedía algo global, los testigos de Jehová se entusiasmaban tanto que el final estaba cerca, como lo hicieron con COVID. Sabía que no era el final y sabía por qué. Pero evitar hablar para ser rechazado es peor y me quedé. Pero en 2020, cuando vi que el cuerpo gobernante quiso manipular la pandemia, como el final de los últimos días, en ese momento se acabó. Sí, en la parte final de los últimos días. Pronto llegará el último día de los últimos días. De ninguna manera iba a seguir haciendo algo en lo que no creía. Así que salí de una reunión de Zoom y nunca más volví. Nunca me expulsaron ni me reuní con ningún anciano después de que me fui. Santuarios. Jehovah's Witnesses are redacted. The Teller County Sheriff's Office says teen investigate. Esto ni siquiera está cerca de ser la primera congregación que amenazó a las víctimas y a sus padres con la expulsión por calumnia. Muchos testigos de Jehová no entienden que sus tarjetas de publicador no solo se guardan en el archivador del Salón del Reino.
Todos estos datos, su fecha de bautismo, cualquier comité judicial en el que hayan estado, cada vez que sean marcados o expulsados, todos se envían al Departamento de Servicio de Bethel. La Watchtower sabe cuando los miembros son sospechosos o acusados de abuso del manejo infantil. En 2014, investigaron a los testigos de Jehová junto con varias otras denominaciones religiosas, escuelas, clubes deportivos y todas las demás instituciones que tienen niños bajo su cuidado o están en condiciones de conocer e informar sobre el bienestar infantil. Intervinieron los registros de la rama australiana de JW, que se remontan a 1950 y encontraron información detallada sobre 1.006 perpetradores, conocidos o presuntos, con más de 1.800 víctimas. Cientos de ellos fueron confirmados a través de confesiones documentadas a los ancianos de su congregación, durante visitas de pastoreo y comités judiciales. Más de 50 años y 1.000 casos en los registros, y ningún rastro de evidencia de que siquiera uno haya sido denunciado a la policía o a las autoridades de protección infantil. También se negaron a disculparse y se negaron a inscribirse en el Plan Nacional de Reparación, hasta que sus subsidios estatales fueron amenazados. Muchos TJ están bajo control de información y no tienen idea de que uno de los miembros de su cuerpo gobernante, Jeffrey Jackson, fue interrogado y obligado a testificar, y su testimonio está disponible en vídeo y en forma de transcripción escrita en el sitio web de la Comisión Real Australiana. Muchos TJ no saben cómo la Watchtower persuade por debajo a sus ancianos locales, diciéndoles que no denuncien el abuso infantil a las autoridades en las jurisdicciones de denuncia obligatoria. Dos ancianos en Illinois, Michael Pencava y Colin Scott, fueron simplemente condenados por no denunciar. Watchtower trata de entrenar a los testigos de a pie, para que no se enteren de estos casos. Si escuchas que un hermano está acusado o siendo investigado, no significa que sea culpable, dijo el miembro del cuerpo gobernante, David Splan, en una de sus transmisiones recientes. Candace Conti y José López fueron víctimas, permanecieron en sus congregaciones libres para guiar y posteriormente, usualmente de más niños. Watchtower también encubre la violación estatutaria y la trata como fornicación, expulsando tanto al abusador de niños como a su víctima, como en los casos de Ria Williams, Michael Lewin, Stephanie Fessler y una víctima juvenil no identificada en el caso de la congregación del estado de Delaware. Es hora de que los TJ de todo el mundo rompan el condicionamiento de David Splan, Stephen Lett y sus compañeros miembros del cuerpo gobernante de YW, para controlar la información y aplastar la verdad de su corrupción. ¿Conoces algún caso de estos en tu congregación? Coméntanos. Y si te gustó el vídeo, regálame un me gusta y suscríbete.